Buenos días, chicos. El tema que abordaremos el día de hoy es la estructura del lenguaje. Para dar una breve introducción a este tema, les voy a dar una corta explicación sobre la competencia y la actuación. La competencia, en este caso, hace referencia al conocimiento interno en gran medida inconsistente de las reglas y no a la forma en que la persona habla en una ocasión en particular. Es decir, el ser humano primero entiende y aprende su lengua. Luego le da la facultad de hablar y conocer la lengua en sí. No los conocimientos científicos sobre ellas, sino los mecanismos que son necesarios para expresarse en su idioma. La expresión de las reglas en el habla cotidiana es lo que hace parte de la actuación, que es el uso real de la lengua en situaciones comunicativas concretas. Bueno, y cuando los niños aprenden el lenguaje, ¿qué es lo que tienen que aprender? Bueno, amigo, como es sabido, el lenguaje tiene muchos subsistemas relacionados con el sonido, la gramática, el significado, el vocabulario y el saber cuál es la forma correcta de decir algo en determinada ocasión, para lograr un fin específico. El conocimiento del lenguaje implica el conocimiento de su fonología, morfología, sintaxis y semántica, así como sus reglas sociales o pragmáticas. El hablante que conoce todo esto ha alcanzado una competencia comunicativa. Profe, el otro día escuché a una amiga de mi barrio que estudia inglés, diciendo que cerveza en inglés se dice beer, y el oso en inglés se dice bear, y pájaro se dice bird. Pero yo la verdad creo que sonaban muy parecidos. ¿Por qué ocurre esto? Qué curioso, mira, esto se podría explicar por la fonología, pues esta incluye todos los sonidos importantes, las reglas para combinarlos, hacer palabras y cosas como la acentuación y los patrones de entonación correspondientes. Los sonidos similares, que son considerados iguales por los que hablan un determinado idioma, se denominan fonemas. Entonces, por eso es importante desarrollar un buen proceso fonológico en los niños, para que las palabras que estos pronuncien sean bien comprendidas con el tipo de patrón de entonación pertinente. Profe, sucede que en mi casa mi hermanito dice las oraciones mal o menciona mal los géneros, como por ejemplo los aguas. ¿Usted sabe por qué pasa esto? Claro, eso es gracias a la morfología lingüística, la cual busca dar explicación, definir, clasificar las variantes de las palabras y la formación de unas nuevas, tales como, por ejemplo, el género, el nombre, el tiempo, el adjetivo, etc. Sucede en niños de aproximadamente 4 años y va ligado a la función que se quiere comunicar. Hasta los 6 o 7 años que se desarrollan las funciones simultáneas del lenguaje del niño. Entonces, es debido a esto que se recomienda fomentar el análisis de verbos y la concordancia de los adjetivos para que así los niños tengan una mejor comprensión y comunicación. Profe, ¿sabes? Mi vecina María a veces tiene problemas para combinar las palabras. Hace unos días dijo, resfriado me hubiera, la lluvia mojado con me si hubiera. ¿Por qué pasa esto? Pues puede ser que María está presentando problemas con el sistema sintáctico. Este incluye las reglas para combinar las palabras en enunciados y oraciones aceptables y transformar unas oraciones en otras. En el proceso sintáctico hay tres operaciones principales: asignación de las etiquetas correspondientes a los distintos grupos de palabras que componen la oración, sintagma nominal, verbo, frase subordinada, la especificación de las relaciones existentes entre estos componentes y la construcción de la estructura correspondiente mediante el ordenamiento jerárquico de los componentes. Por eso, si escuchamos una oración sin sentido como resfriado me habría, la lluvia mojado con me si hubiera, no sabríamos lo que ha ocurrido porque no conocemos esas palabras. En cambio, la morfología y la síntesis de la oración transmiten mucha información y con ella podríamos crear una nueva serie de oraciones totalmente correctas. Por ejemplo, me habría resfriado si me hubiera mojado con la lluvia. Profe, vea qué curioso, porque mi hermanito de 1 año le decía perrito al gato de la vecina. Quisiera saber, ¿esto a qué se debe?
Esto puede ocurrir porque un niño muy pequeño podría utilizar una palabra que ha oído a un adulto, pero la palabra no significa exactamente lo mismo para él, o no tiene para el niño el mismo estatus interno que tiene para el adulto. El sistema semántico incluye nuestro diccionario mental o lexicón. Es complicado aprender el significado de las palabras, pues estas están relacionadas entre sí en redes complejas, y el ser consciente de estas palabras. Ah, ya entiendo. Entonces puede decirse que los niños de 2 años que dicen perrito, por ejemplo, pueden usar esta palabra para llamar a las ovejas, vacas, gatos y caballos, o pueden utilizarla para referirse a un determinado perro, sin saber que hace referencia a toda clase de animales. Un niño pequeño no sabe qué es una palabra, pero para cuando está en los primeros años escolares, no solo es consciente de las palabras, sino que puede dar definiciones y podrá decirnos cuáles son sus favoritas. Bien, chicos, es de mi agrado en serio que hayan comprendido también el tema hasta aquí. Ahora hablaremos de la importancia de utilizar el lenguaje en un contexto social y así conseguir que éste actúe más como una competencia comunicativa que como una competencia lingüística. Y para esto hay que tener en cuenta la pragmática, que aborda la capacidad de expresar fácilmente las interacciones de uno en diversas situaciones sociales. Profe, es que no entiendo cómo un niño podría hacer esto. O sea, si no conoce muchas palabras, ¿cómo podría expresar adecuadamente lo que necesita? Es que para eso es la pragmática. Básicamente analiza cómo los niños aprenden a utilizar el lenguaje correctamente y así desarrollar sus competencias comunicativas. Es como a los niños les enseñan las palabras mágicas, como decir gracias y por favor. Eso es correcto. Por eso también existen los principios de la conversación, que son cuatro. Cantidad, que se basa en que el niño aprenda a decir todo lo que tiene que decir sin extenderse. Calidad, que el niño tiene que aprender a decir siempre la verdad para que así la información tenga veracidad. Relevancia, se espera que el niño aprenda a hablar con coherencia sobre un tema en sí. Y por último, la manera. También se requiere que el niño sea consciente de que tiene que respetar los turnos y presentar sus pensamientos siguiendo un orden lógico. Correcto. Entonces, todo esto se relaciona en las normas de la utilización del lenguaje en un contexto social, las cuales son el tema de conversación, ya que hay que saber que los niños no hablarían fácilmente de política. El canal de comunicación, que a mí me parece es importante, ya que un niño no se va a desenvolver fácilmente por teléfono como lo haría hablando en persona. Y la situación social, ya que uno no podría entablar una conversación con un niño fácilmente en una iglesia, donde está acostumbrado a guardar silencio, que en un parque donde se sabe puede hablar libremente sin preocuparse por el ruido.